Tenía solo 6 años cuando todo cambió. Ese día aún está grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Mis padres salieron temprano para trabajar, como siempre hacían, pero nunca volvieron. Un accidente, dijeron. Un camión descontrolado. Una tragedia. Y así, de la nada, me quedé sola en el mundo. Sin abuelos, sin tíos, sin nadie que pudiera acogerme, terminé en el orfanato de la ciudad. No sé si se puede llamar a ese lugar hogar, pero fue lo que me quedó. Era una construcción antigua, con paredes descascaradas y ventanas que apenas cerraban. Las rendijas dejaban entrar el viento helado durante la noche, haciéndonos encogernos debajo de las cobijas finas. El olor a moho y comida vieja era constante, impregnando nuestra ropa y nuestras vidas. Los otros niños tenían sus propias historias de dolor y pérdida, pero nunca hablábamos mucho sobre eso. Era como si, al contar, el dolor se volviera aún más real. Así que tragábamos todo y seguíamos adelante. Hice amigos allí, por supuesto, pero no era lo mismo que una familia. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero eran pocas y estaban sobrecargadas. Cariño y atención eran artículos de lujo que rara vez aparecían. Recuerdo que pasaba horas mirando por la ventana del cuarto que compartía con otras 3 niñas. La vista era un jardín descuidado, lleno de maleza y árboles secos, pero imaginaba que, más allá de ese lugar, había algo mejor esperándome. Soñaba con una vida diferente, con una casa de verdad y personas que me amaran de vuelta. Pero esos sueños eran como burbujas de jabón, bonitos, pero frágiles. El tiempo pasó lento. Con cada nuevo cumpleaños veía la esperanza de ser adoptada alejarse más y más. Las parejas que aparecían siempre buscaban a los más pequeños, los más bonitos, los que aún conservaban la inocencia intacta. Yo crecía, y con eso venía la percepción de que quizás ese era mi destino, envejecer dentro de ese orfanato hasta el día en que me obligaran a salir. Pero no podía conformarme con eso. La idea de pasar toda mi vida sin salir de ese ciclo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Comencé a cerrarme, a guardar todo dentro de mí. Sabía que, si no luchaba, nadie lo haría por mí. Fue en ese tiempo que decidí que cuando saliera de ese lugar nunca más miraría hacia atrás. Construiría mi propia vida, sin depender de nadie. Esta decisión me dio fuerza para aguantar los últimos años allí. Y, tan pronto como cumplí 18 años, empaqué mis pocas cosas y me fui. Sin mirar atrás, como me lo había prometido a mí misma. Nunca fui adoptada. Siempre elegían a los bebés, a los más pequeños, a aquellos que aún tenían la oportunidad de comenzar de cero. Yo crecía y veía cómo los niños eran llevados por familias, mientras yo me quedaba atrás, acumulando cumpleaños y perdiendo la esperanza. A los 18 años, lo único que el orfanato me dio fue una mochila vieja con mi poca ropa y la libertad de salir por la puerta principal. No tenía a dónde ir, y el miedo mezclado con la excitación de finalmente estar por mi cuenta me dejó algo paralizada. Pasé los primeros días vagando por las calles sin saber exactamente qué hacer. Dormía en bancos de plazas, bajo marquesinas, tratando de ignorar el frío que parecía invadir hasta mis huesos. Comía lo que encontraba, restos que la gente dejaba atrás o que conseguía pidiendo de puerta en puerta. La sensación de soledad era aún más intensa que en el orfanato, porque ahora realmente no tenía a nadie. Fue en una de esas noches, mientras estaba sentada en un banco, que una anciana se acercó. Ella vestía un abrigo raído y llevaba un pañuelo colorido en la cabeza, lo que le daba un aire algo misterioso. Llevaba una bolsa llena de cosas, y pensé que era más de esas personas que pasan por la vida sin reparar en quién está a su alrededor. Pero, para mi sorpresa,
Se detuvo y me miró por unos momentos antes de hablar. ¿Tienes hambre? Su voz era suave, pero firme. No pude responder de inmediato. El hambre era tanta que hasta la vergüenza de pedir se había desvanecido, pero había algo en la manera en que me miraba, como si realmente le importara, que me dejó sin palabras. Se sentó a mi lado y sacó de la bolsa un plato de comida que parecía estar fresco. «Come», dijo, empujando el plato en mi dirección. No necesité más. Ataqué la comida con la voracidad de quien no ve un plato decente desde hace días, lo cual era cierto. Mientras comía, ella permaneció en silencio, observándome con esos ojos que parecían ver más allá de lo que estaba en la superficie. Cuando terminé, ella comenzó a preguntarme sobre mí. «¿Cómo llegaste aquí?» Dudé, porque nunca había hablado sobre mi historia con nadie fuera del orfanato, pero había algo en ella que me hizo sentir que podía confiar. Quizás era la manera en que esperó pacientemente mi respuesta, sin presionar, sin juzgar. «Perdí a mis padres cuando era niña», empecé, mirando al suelo. «Fui a un orfanato, pero nunca fui adoptada. A los 18 me mandaron a la calle y ahora estoy aquí, sin a dónde ir». Ella escuchó todo en silencio, y cuando terminé, solo asintió, como si ya esperara algo así. «Necesitas un lugar para quedarte», dijo después de un tiempo. «No es mucho, pero mi casa tiene espacio, y no soy de dejar a alguien en la calle si puedo ayudar». No sabía qué decir. Nadie nunca se había ofrecido a ayudarme de esa manera. Era como si por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado a alguien que realmente se importaba. «No puedo pagar», murmuré, aún incrédula con la oferta. «No tengo nada». Ella sonrió, una sonrisa que parecía cargar años de experiencias y sabiduría. «No te preocupes por eso. Lo que importa es que tengas un lugar seguro para descansar la cabeza». Sin hacer más preguntas, se levantó, esperándome para acompañarla. Eso era todo lo que necesitaba en ese momento, y aunque tenía muchas dudas y temores, seguí sus pasos. No sabía quién era esa señora, ni qué le deparaba el futuro, pero por primera vez sentí que tal vez las cosas podrían mejorar. Ella me llevó a su casa esa misma noche. Era una casita sencilla, con un pequeño jardín en el frente, rodeada por una barda baja. Por fuera, no parecía muy diferente de las otras casas del vecindario, pero en cuanto entré, me di cuenta de que había algo especial en ese lugar. Era acogedor, con muebles antiguos llenos de historias, el olor a madera vieja mezclado con un leve aroma a flores secas. No era lujosa, pero se podía sentir que era un hogar. Ella me mostró una habitación que había estado desocupada por un tiempo. Las paredes tenían un tono suave de amarillo y había una cama arreglada en un rincón, con sábanas limpias y una colcha que parecía hecha a mano. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo, y por primera vez en días sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras me mostraba la casa, explicó cómo funcionarían las cosas. «Soy una anciana que vive sola», comenzó, con esa sonrisa que siempre parecía saber más de lo que decía. «Mis hijos, bueno, no me visitan desde hace mucho. Todos tienen sus propias vidas y se han distanciado. Ya no puedo hacer mucho por aquí. Cocinar, lavar, arreglar. Esas tareas se han vuelto difíciles para mí». Me miró con esos ojos que parecían ver más allá de mis palabras, como si supiera que yo necesitaba esta oportunidad tanto como ella necesitaba ayuda. «No puedo ofrecerte mucho, pero si me ayudas en casa, te cederé esta habitación hasta que consigas un empleo, hasta que te estabilices». Era una propuesta justa, y la verdad es que no tenía a dónde ir. La calle era cruel, y la sensación de tener un techo sobre mi cabeza, aunque fuera por un tiempo corto, ya era un alivio tremendo.
No quería nada más que un intercambio simple. Yo la ayudaría con las tareas de la casa y a cambio ella me ayudaría a recomenzar. Acepté de inmediato. Gracias, dije, aún medio incrédula de que esa oportunidad estaba cayendo en mi regazo. Ella asintió, como si ya lo esperara. Mañana comenzamos. Por hoy descansa. Y así, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en una cama de verdad, con sábanas suaves y una almohada que no estaba hecha de ropa doblada. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo. Mientras el sueño no llegaba, pensaba en la suerte que había tenido al encontrar a esa señora. Parecía que, finalmente, las cosas estaban comenzando a ir bien. Pasaron unas semanas y comenzaba a adaptarme a la nueva vida. La rutina en la casa de doña Rosario, como se llamaba ella, no era difícil, pero tenía sus desafíos. Era una anciana mexicana de edad avanzada, con el rostro marcado por el tiempo y años de trabajo duro. A pesar de su apariencia frágil, había una fuerza interna en ella que era evidente en cada movimiento, en cada palabra. Pasaba gran parte del día sola. Doña Rosario salía con frecuencia para hacer compras, ir a exámenes médicos y resolver otros asuntos en la ciudad. En esos momentos, la casa quedaba en silencio y yo me ocupaba de los quehaceres domésticos. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa y cuando todo estaba en orden, me daba un baño y me dirigía a mi habitación a buscar empleos en el periódico. Esa rutina monótona tenía un lado positivo. Me daba una sensación de estabilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pero también había algo inquietante en el silencio de esa casa. A veces parecía que las paredes guardaban secretos, que había más allí de lo que yo podía ver. Un día, mientras doña Rosario estaba fuera, yo estaba tomando un baño después de terminar mis tareas. El agua caliente corría por mi espalda y por un momento me dejé relajar, disfrutando del calor. Pero luego algo extraño ocurrió. De repente sentí como si ya no estuviera sola. La sensación fue tan fuerte que me hizo detenerme de frotar mi cabello y quedarme inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, a través del vapor del baño, vi una sombra detrás de la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sombra estaba allí, nítida e inmóvil. Parecía la silueta de alguien, y no era una persona pequeña. La sombra tenía el contorno de un hombre, alguien grande, parado allí, como si estuviera observándome. Mi corazón se aceleró y el pánico me invadió. Me quedé en silencio, tratando de escuchar cualquier sonido que confirmara la presencia de alguien, pero solo escuché el ruido del agua cayendo. Durante 2 minutos, que parecieron una eternidad, permanecí allí, paralizada, esperando que algo sucediera, que la puerta se abriera, que la sombra se moviera. Pero, de repente, la sombra simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Apagué la ducha rápidamente y salí del baño con el corazón acelerado y los pensamientos confusos. No podía entender lo que había sucedido. ¿Acaso alguien había entrado en la casa? Pero las puertas estaban cerradas y no escuché nada más que mi propio miedo. Regresé a mi habitación, me vestí rápidamente y me senté en el borde de la cama, tratando de recuperar el aliento y la calma. ¿Qué había sido eso? ¿Estaba imaginando cosas? ¿O había realmente alguien allí, observándome? Sabía que no podría sacar eso de mi mente tan pronto. Y lo peor, sabía que necesitaba respuestas. Algo en esa casa no estaba bien, y tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Fue allí, sentada en ese cuarto, con la mente girando en 1000 direcciones, que me di cuenta de que la paz que había comenzado a sentir en la casa de doña Rosario estaba amenazada. Aún no sabía exactamente por qué, pero sabía que ya no estaba sola en esa casa
y esa presencia me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Unos 20 minutos después, todavía recuperándome del susto, escuché la puerta principal abrirse y a doña Rosario entrar con algunas bolsas. El sonido de sus pasos por la casa me dio algo de alivio, pero mi corazón aún latía con fuerza. Cuando llegó a la cocina, fui hacia allí, aún algo nerviosa, y le conté lo que había sucedido. «Doña Rosario, creo que vi a alguien en la casa mientras tomaba un baño», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Parecía un hombre, parado detrás de la puerta. Ella se detuvo por un momento y me miró con una expresión que mezclaba preocupación e incredulidad. «¿Una sombra de un hombre, dices?», movió la cabeza, soltando un suspiro. «Francisca, debes estar viendo cosas. Esta casa es vieja y a veces el viento puede crear sombras extrañas. No tiene sentido. Nadie más vive aquí además de nosotras dos». A pesar de la tranquilidad con la que habló, no pude evitar notar un leve temblor en su voz. Pero tal vez solo era mi impresión, producto del miedo que aún me dominaba. «Debes haberte asustado en vano», continuó, mientras volvía a ordenar las cosas. «Olvídalo, niña, no hay nada aquí». Quería creer en ella, realmente quería. Tal vez era solo mi imaginación, como ella decía. Después de todo, estaba en un lugar nuevo, con una rutina completamente diferente, y mi mente podría estar jugando trucos conmigo. Decidí dejar el tema de lado, tratando de convencerme de que era mejor no pensar más en ello. Pero 2 días después, algo ocurrió de nuevo, y esta vez era imposible ignorar. Era de madrugada, y yo estaba durmiendo profundamente cuando un sonido me despertó. Abrí los ojos lentamente, aún algo confusa, tratando de entender qué me había despertado. Entonces escuché pasos, ligeros y rítmicos, como si alguien estuviera caminando lentamente fuera de mi habitación. El miedo volvió de inmediato. Permanecí inmóvil, escuchando los pasos cada vez más cerca, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta de mi cuarto. Todo mi cuerpo se tensó, y me volví lentamente para mirar en dirección a la puerta. Lo que vi me hizo contener la respiración. Una vez más, había sombras allí, pero esta vez no era solo una. Eran varias, moviéndose suavemente, como si fueran personas susurrando entre sí. Y de hecho, empecé a escuchar susurros, bajos, casi inaudibles, pero estaban allí. No pude entender lo que decían, pero el sonido heló mi sangre. No podía ser mi imaginación, no esta vez. Algo o alguien estaba fuera de mi habitación, y eso no era normal. Cubrí mi boca con la mano para no hacer ningún sonido, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. No sabía qué hacer. Quedarme allí, quieta, esperando que las sombras desaparecieran, o levantarme y ver qué estaba pasando, arriesgándome a encontrar algo terrible. Las sombras continuaron durante unos minutos más, y los susurros también, hasta que, de repente, todo quedó en silencio. No escuché nada más. Permanecí inmóvil por unos momentos más, sin valor para moverme, hasta que finalmente encontré fuerzas para levantarme e ir hasta la puerta. La abrí lentamente, el corazón en la garganta, pero no había nadie en el pasillo. Solo el mismo silencio que antes parecía reconfortante, pero ahora era aterrador. Regresé a la cama, pero no pude dormir el resto de la noche. El miedo y la duda me consumían. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Y por qué doña Rosario parecía tan tranquila, como si nada pudiera estar mal? A la mañana siguiente estaba exhausta. Casi no pude dormir después de lo que había pasado, y mi cuerpo entero parecía pesado. Pero no mencioné nada a doña Rosario. Ella parecía tan tranquila, como si nada hubiera sucedido, que me pregunté si contarle haría alguna diferencia.
así que me quedé en silencio, tratando de disimular mi cansancio mientras tomaba mi café. Ella salió poco después, diciendo que iría a visitar a una amiga. Me sentí aliviada de tener la casa para mí durante unas horas. Quizás era el momento de investigar lo que estaba pasando, tratar de encontrar alguna explicación para lo que estaba viviendo. Decidí limpiar la casa, tratando de mantener la mente ocupada y alejar los pensamientos perturbadores. Pero, mientras organizaba su cuarto, algo llamó mi atención. Detrás de un armario, medio escondido, había un saco de tela. Parecía estar allí a propósito, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. La curiosidad superó al miedo y decidí ver qué había dentro. Al abrir el saco, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dentro había objetos que nunca había visto antes, al menos no personalmente. Había velas de varios colores, algunas ya usadas, y otros artículos con dibujos extraños, símbolos que no pude identificar. También había un libro negro, grande y pesado, con un pentagrama estampado en la portada. Solo mirarlo me provocó una profunda incomodidad. Con las manos temblorosas abrí el libro. Las páginas estaban llenas de textos en idiomas que no entendía, pero las imágenes eran lo que realmente me aterrorizó. Entre las ilustraciones había escenas que mostraban sacrificios, rituales que parecían sacados de una pesadilla. El aire en la habitación parecía volverse más pesado con cada página que pasaba, como si el propio libro tuviera una presencia amenazante. Cerré el libro rápidamente y lo volví a meter en el saco, tratando de que todo pareciera como antes. Pero no pude deshacerme de la sensación de que eso no debería estar allí, y mucho menos en posesión de doña Rosario. ¿Qué más estaba escondiendo? ¿Tendría algo que ver con las cosas extrañas que había estado presenciando? Mis pensamientos estaban a mil, y el miedo de que ella pudiera regresar y atraparme rebuscando entre sus cosas hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Volví a poner el saco en su lugar, tratando de mantener la calma, pero nada más parecía normal en aquella casa. Algo estaba muy mal, y yo estaba justo en medio de ello, sin saber en quién confiar. Mientras terminaba de limpiar la habitación, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Necesitaba averiguar más sobre doña Rosario y ese libro, pero también sabía que estaba adentrándome en un terreno peligroso. Las sombras, los susurros y ahora esto. Todo indicaba que estaba en algo mucho más grande de lo que imaginaba. El miedo de que doña Rosario volviera y me encontrara hurgando en sus cosas era casi paralizante, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Esos objetos extraños, el libro con el pentagrama y las ilustraciones perturbadoras, todo apuntaba a algo muy siniestro. Necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentar un peligro aún mayor. Decidí intentar suerte con su computadora. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra opción. Respiré profundo y me dirigí al cuarto donde ella mantenía la computadora. Al encender la computadora, me encontré con una página de correos electrónicos abierta. Mi corazón se disparó al ver su nombre en la parte superior de la pantalla, junto con una serie de mensajes recientes. El contenido de los mensajes fue lo que realmente me congeló de terror. Ella estaba intercambiando correos con un hombre, y estaban hablando sobre mí. Cada línea que leía hacía crecer el miedo dentro de mí. Estaban planeando sacrificarme en un ritual. Doña Rosario le prometía al hombre, que por los mensajes parecía ser su hijo, que a cambio del sacrificio recibiría vitalidad y energía, algo que, según ella, le había faltado durante mucho tiempo. Mis manos empezaron a temblar violentamente cuando vi una foto adjunta a uno de los mensajes. Era una foto de un hombre que reconocí inmediatamente.
Ya había aparecido en algunas fotos antiguas que ella mantenía por la casa. Era su hijo. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente y la verdad me golpeó como una avalancha. Doña Rosario, la dulce señora que me había acogido cuando no tenía a dónde ir, estaba planeando algo horrible. Todo lo que pensaba que era bondad y generosidad resultaba ser una trampa. No era una simple asistente para ella, era un medio para un fin macabro. Y el tiempo se estaba agotando. Sabía que necesitaba salir de allí, y rápido. No había más dudas de que mi vida estaba en riesgo. Aparentemente, el sacrificio que planeaban no era algo que pudiera suceder en cualquier momento. Parecía que se estaban preparando para ello, y aún tenía una oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Apagué la computadora rápidamente, tratando de dejar todo como estaba para que ella no sospechara de nada. Pero mi mente ya estaba en pánico. Necesitaba pensar en un plan, necesitaba escapar de esa casa antes de que doña Rosario regresara. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Con la sensación de que el tiempo estaba en contra de mí, tomé mi mochila y la llené con lo esencial: algunas ropas y documentos. No había espacio para más. Necesitaba salir de esa casa lo más rápido posible. No busqué a la policía. La idea de contarles sobre los rituales y sacrificios, sin pruebas concretas y con la extraña historia de doña Rosario, parecía inútil. Tenía miedo de que no me tomaran en serio y, peor aún, de acabar como objetivo de ella por haber llamado la atención sobre lo que estaba sucediendo. Mi instinto me decía que la única salida era escapar y encontrar un lugar seguro. Salí de la casa apresuradamente, con el corazón acelerado y el peso de la mochila en los hombros. Las calles eran desconocidas, y el mundo parecía aún más aterrador ahora que estaba sola y sin un plan claro. Pasé días vagando por las calles, buscando un lugar para dormir y algo para comer. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora y la soledad me consumía. Finalmente, logré encontrar un refugio. Era simple, pero al menos era un lugar donde podía descansar y sentirme un poco segura. Aproveché la oportunidad para buscar empleo y me dediqué a ello con todas mis fuerzas. La vida no era fácil, pero la necesidad de reconstruir mi vida y dejar el pasado atrás me daba fuerzas para seguir adelante. Trabajé duro y con el tiempo conseguí un buen empleo. La sensación de estabilidad y seguridad que tenía ahora era un alivio inmenso. Encontré un lugar para vivir que era cómodo y, más importante, seguro. El nuevo hogar era un símbolo de todo lo que había logrado con esfuerzo y determinación. Aún hoy, no puedo olvidar lo que viví en la casa de doña Rosario. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera logrado escapar. El miedo de haber sido víctima de algo aún más terrible me atormenta. Pero también sé que, al enfrentar esa pesadilla, descubrí la fuerza y el coraje que ni siquiera sabía que tenía.